Usted cree que su hijo está a salvo ahora mismo solo porque está dentro de su casa, con la puerta cerrada y la alarma puesta. Cree que porque son una familia buena y van a misa los domingos, el mal no tiene permiso para tocar a los suyos. Le tengo una noticia que quizás le quite el sueño, pero que salvará el alma de su familia. Eso no es fe, eso es presunción, y esa falsa seguridad es la puerta trasera por donde el enemigo entra a destruir lo que usted más ama mientras usted duerme tranquilo. Soy el padre Esteban Rojas, y mi misión no es darle consuelo barato, sino formar su conciencia para la batalla real. Si usted ya se cansó de ser un espectador pasivo y quiere unirse al ejército de padres católicos que se toman en serio la guerra espiritual por sus hijos, haga clic en suscribirse ahora mismo. No lo deje para luego. El diablo no descansa y nosotros tampoco podemos hacerlo. Únase a esta comunidad de fe firme. Hoy no vamos a leer poesía. Vamos a desenvainar la espada del Salmo 91 para cortar los lazos que ya están atando a sus hijos sin que usted se haya dado cuenta. Préstenme toda su atención. ¿Duermen tranquilos sus hijos esta noche? ¿De verdad lo creen? Mírenlos. Obsérvenlos respirar mientras sueñan. Parecen estar a salvo en sus camas, bajo su techo, protegidos por las cerraduras que ustedes pusieron en la puerta y por la alarma que activaron antes de acostarse. Y ustedes, como padres, se acuestan pensando, todo está bien, somos buena gente, vamos a misa los domingos, nada malo puede entrar aquí. Hermanos, eso no es fe, eso es presunción. Eso es un orgullo espiritual peligrosísimo que nos hace bajar la guardia. ¿Acaso creen que el enemigo respeta sus apellidos? ¿Creen que porque tienen una imagen del Sagrado Corazón en la sala, el mal va a pedir permiso para entrar? He visto a padres destrozados, llorando en la sacristía, hombres y mujeres de fe, diciéndome, Padre Esteban, nunca pensamos que esto nos tocaría a nosotros, pensamos que estábamos blindados. Y yo tengo que decirles, con el dolor de mi corazón pero con la verdad del Evangelio, nadie está blindado por inercia. La santidad no se hereda como se heredan los ojos o el color de piel. La protección espiritual no es un seguro que se paga una vez y dura para siempre. Es una batalla diaria. El león y el áspid, de los que habla la Escritura, no buscan casas vacías, buscan casas donde los guardianes están dormidos en su propia falsa seguridad. Hoy no vengo a darles palmaditas en la espalda ni a decirles que todo va a estar bien, solo porque sí. No soy ese tipo de sacerdote. Vengo a despertarlos. Vengo a decirles que hay una guerra declarada contra la inocencia de sus hijos, y si ustedes, que son los capitanes de su hogar, no saben usar las armas que Dios nos ha dado, ya han comenzado a perder. Pero si están dispuestos a dejar la tibieza, si están dispuestos a pararse firmes como centinelas, hay una promesa antigua, un pacto sellado con sangre y fuego que ningún demonio puede romper. Ese pacto está escrito en el Salmo 91. Pero cuidado, no me refiero a recitarlo como pericos, ni a tener la Biblia abierta en ese salmo acumulando polvo en la entrada de la casa como si fuera un amuleto de la suerte. Eso es superstición, y la superstición es hija de la ignorancia. Me refiero a clamar el salmo, a entender su arquitectura, a usarlo como la espada de dos filos que es. Santa Catalina de Siena, esa doctora de la Iglesia que no tenía pelos en la lengua, y que hablaba con una autoridad que hacía temblar a los papas, decía que Cristo es el puente. Imaginen eso, un puente sobre un río tormentoso, sucio, violento, que es el mundo. Sus hijos tienen que cruzar ese puente. Si se sueltan de la mano de Cristo, caen al río. Y abajo, en las aguas turbias, hay cosas que esperan. El Salmo 91 es el pasamanos de ese puente. Es la garantía de que, aunque el puente se mueva, aunque soplen los vientos, el pie no resbalará. Pero para agarrarse, hay que saber dónde poner la mano. San Pablo nos advirtió en Efesios 6:12,
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Escuchen bien, no es contra sangre y carne. El peligro de su hijo no es solo el compañero de escuela que le ofrece algo indebido, ni la página de internet que no debe ver. Esos son solo los títeres. La lucha es contra lo que mueve los hilos, y para esa lucha, la inteligencia humana no basta, el dinero no basta, los contactos no bastan, solo basta el poder de Dios. Así que, si su respuesta a qué estás haciendo hoy para proteger espiritualmente a tu hijo es nada específico, o, bueno, rezo un Padre Nuestro rápido, quédense, porque vamos a desglosar este escudo pieza por pieza. Vamos a ver dónde están las grietas en su armadura, y las vamos a cerrar hoy mismo. Empecemos por lo que no se ve. Vayamos al versículo 3 del Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador. ¿Saben lo que es un lazo de cazador? No es una pared, no es un pozo visible. El lazo es una trampa diseñada para ser invisible. Está camuflada. Se mezcla con el entorno. Parece pasto, parece tierra firme. La presa, su hijo, su hija, camina confiada, sin saber que un paso más y ¡zas!, el lazo se cierra. Y cuanto más se mueve, más aprieta. La gran mentira que muchos padres se creen es esta. Yo controlo a mi hijo, sé dónde está, tengo su ubicación en el celular, reviso sus mensajes, está seguro. No se engañen. El control humano es limitado. Ustedes pueden controlar el cuerpo de su hijo, pero pueden controlar sus pensamientos. Pueden controlar las dudas que el enemigo siembra en su corazón cuando está solo en su cuarto. Recuerdo el caso de una madre, una mujer piadosa, de comunión diaria. Ella era estricta, muy estricta. Su hijo no salía sin permiso, no iba a fiestas peligrosas. Ella pensaba que había construido una fortaleza, pero el enemigo es astuto. No atacó por fuera, atacó por dentro. El muchacho, un joven brillante, empezó a caer en una tristeza profunda, una asedia espiritual, un sinsentido de la vida. Nadie lo notó porque él seguía yendo a misa, seguía sonriendo en las fotos familiares, pero por dentro el lazo del cazador se había cerrado alrededor de su garganta espiritual. Estaba asfixiándose en el silencio. Cuando la madre vino a mí, el daño ya era grave. Lloraba y me decía, «Padre, pero si yo hice todo bien, yo vigilé la puerta». Y yo le tuve que decir con mucha caridad, pero con mucha firmeza, «Hija, vigilaste la puerta de madera, pero dejaste abierta la puerta del alma. No oraste contra el lazo invisible». El lazo del cazador hoy son las ideologías que entran suavemente, disfrazadas de tolerancia y amor, pero que terminan destruyendo la identidad de la persona. Son las amistades que parecen inofensivas, pero que poco a poco van enfriando la fe. Son las adicciones silenciosas que no huelen a alcohol ni a humo, sino que brillan en una pantalla a las 3 de la mañana. ¿Cómo se rompe este lazo? El Salmo dice, Él te librará. Dios promete romper la trampa antes de que sea mortal, pero necesita que ustedes le den permiso legal para actuar. La oración no es un deseo vago. La oración es un decreto autorizado. Cuando recen este versículo, no lo lean de corrido. Deténganse. Digan el nombre de su Hijo. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido que rompas ahora mismo todo lazo del cazador que esté puesto en el camino de nombre de su Hijo. Ese lazo que yo no veo, que mis ojos de padre no detectan, revélalo y rómpelo. Corta las ataduras de la mente, corta las ataduras de la voluntad. Eso, hermanos, es orar con autoridad. Es reconocer que no lo sabemos todo, pero confiamos en aquel que todo lo ve. Es la humildad de decir, Señor, yo soy el Padre terrenal, pero tú eres el Padre eterno. Mis ojos se cierran de cansancio, pero los tuyos no duermen ni reposan. Y hablando de dormir, esto nos lleva al segundo peligro, un peligro que aterroriza a muchas familias
y del cual se habla poco en la iglesia por miedo a parecer exagerados. Pero aquí no tenemos miedo a la verdad. El versículo 5 dice, no temerás el terror de la noche. La noche no es solo la ausencia de sol. En la teología bíblica y en la experiencia de los santos, la noche es el territorio donde las defensas bajan. Es el momento de la vulnerabilidad. ¿Cuántos de ustedes han visto a sus hijos despertar gritando o con un miedo irracional a la oscuridad que no se calma con nada? ¿Cuántos adolescentes sufren de insomnio, de ansiedad que se dispara justo cuando apagan la luz? La mentira del mundo y de la psicología sin Dios es decirles, es solo una etapa. Son terrores nocturnos, ya se le pasará. Es el estrés de la escuela. Puede ser, no negamos las causas naturales. Pero el padre Esteban les dice, no sean ingenuos. El enemigo es un cobarde y ataca cuando la víctima está indefensa. La noche es el momento donde se siembran las pesadillas, donde se susurran los pensamientos de desesperación, donde la pureza es atacada en la soledad de la habitación. Piensen en la noche más terrible de la historia de Israel, la noche de la Pascua en Egipto. El ángel de la muerte pasaba por las calles. No importaba si eras rico o pobre, si eras buena persona o mala persona. Lo único que importaba, lo único que detenía la muerte, era la sangre del cordero en el dintel de la puerta. El Salmo 91 es esa sangre en el dintel de la habitación de sus hijos hoy. Si ustedes mandan a sus hijos a dormir sin bendición, sin oración, los están mandando a un campo de batalla sin escudo. Muchos padres me dicen, Padre, pero rezamos el Salmo y el niño sigue teniendo miedo. Atención aquí. Hay un error de concepto. El Salmo 91 no promete que no sentirán miedo. Promete que no temerán al terror. Parece un juego de palabras, pero es una diferencia abismal. El miedo es una emoción. Es la reacción del cuerpo ante el peligro. El terror es el espíritu de parálisis. El terror es cuando el miedo te domina, te quita la paz y te aleja de Dios. El Salmo no quita la emoción humana, quita el poder del mal sobre esa emoción. Cuando el niño despierta asustado, ustedes no deben decir simplemente, no pasa nada, duérmete. Ustedes deben encender la luz y hacer valer su sacerdocio bautismal. Sí, papás y mamás, ustedes tienen un sacerdocio real por su bautismo sobre sus hijos. Tomen agua bendita si tienen. Tracen la señal de la cruz en la frente de su hijo, esté dormido o despierto, y citen el versículo 5. En el nombre de Jesús, reclamo la mente de nombre para Cristo. Espíritu de terror, fuera de aquí. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos. La paz no es la ausencia de ruido o de problemas. La paz es la presencia. Cuando ustedes hacen eso, están llenando la habitación de presencia. Y donde está la luz, las tinieblas no tienen más remedio que huir. No discuten, no negocian, huyen. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Mírenme bien. Sé que mientras hablo, algunos de ustedes están pensando en una noche específica. Tal vez fue anoche. Tal vez están recordando esa sensación de impotencia al ver sufrir a su hijo y no saber qué hacer. Si esto les está resonando en el alma, es porque el Espíritu Santo los trajo a este video. Esto no es entretenimiento. Yo no soy un youtuber que busca likes. Soy un sacerdote que busca salvar almas. Si quieren tomarse en serio esta batalla, si quieren dejar de jugar a ser cristianos y empezar a ser guerreros, suscríbanse a este canal. Únanse a esta comunidad. Aquí no damos consuelo barato. Damos armas para la guerra espiritual, como dice el Señor en Mateo 18:20. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Seamos miles reunidos protegiendo a nuestras familias. Compartan esto con quien lo necesite, porque la batalla es real. Pero no hemos terminado. Hemos blindado la mente contra las trampas ocultas. Hemos puesto guardia en la noche, pero falta el peligro más agresivo, el ataque frontal. El versículo 13 es quizás el más poderoso
y el que más nos cuesta creer. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí ya no estamos hablando de trampas invisibles ni de miedos nocturnos. Aquí estamos hablando de la confrontación cara a cara con el mal. El león ruge, ataca, desgarra. El dragón devora. Esto simboliza las pruebas grandes, las crisis que golpean a la familia de frente. Una enfermedad grave, un accidente, una rebelión abierta de un hijo que abandona la fe y se entrega al vicio. Una crisis económica que amenaza con destruir el hogar. La mentira del mundo actual es la victimización. Pobrecito mi hijo, es una víctima de la sociedad. Pobrecita mi familia, tenemos mala suerte. No, 1000 veces no. Dios no quiere hijos víctimas, Dios quiere hijos vencedores. El cristianismo no es la religión de los derrotados, es la religión de la cruz, y la cruz es el trono de la victoria definitiva. El Salmo no dice, el león no se acercará, dice, sobre el león pisarás. ¿Entienden la diferencia? Significa que el problema puede venir, la bestia puede aparecer, pero ustedes y sus hijos tendrán la autoridad para ponerla bajo sus pies. Santa Catalina tuvo una visión donde los demonios la rodeaban, horribles, amenazantes. Ella temblaba, pero entonces recordó quién era ella y quién era Dios. Se humilló y se refugió en la sangre de Cristo, y vio cómo esos monstruos huían despavoridos, no porque ella fuera fuerte, sino porque ella estaba vestida de Cristo. El Señor nos lo dijo en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Padres, tienen que enseñar a sus hijos a no tener miedo del mundo, sino a tener respeto a Dios. Si sus hijos ven que ustedes se derrumban ante el primer problema, aprenderán a derrumbarse. Pero si ven que ante el león, la crisis, ustedes se arrodillan ante Dios y se mantienen firmes, ellos aprenderán que el león es un gato al lado del león de Judá. No pidan en su oración, «Ay, Diosito, ojalá no pase nada malo». Eso es miedo. Oren decretando, «Señor, mi hijo vive bajo la sombra del Omnipotente. Puede venir la prueba, pero no lo destruirá. Puede venir la tentación, pero rebotará. Porque él no se pertenece a sí mismo, se pertenece a ti. Ahora, vamos a aterrizar todo esto, porque la fe sin obras está muerta y la emoción sin disciplina es vapor. Hemos recorrido el lazo, la noche y el león. Hemos visto que el Salmo 91 no es poesía bonita, es un manual de combate. Pero, ¿cómo se aplica esto hoy, lunes, martes, miércoles, en la vida real? San Agustín, con esa sabiduría que le costó tantas lágrimas, decía, «Haz lo que puedas y pide lo que no puedas». Confiar en Dios no es cruzarse de brazos. No es soltar y confiar en el sentido de la nueva era de la irresponsabilidad. No. Para que el escudo del Salmo 91 funcione, tiene que haber una base, y esa base es la vida en gracia. Escúchenme bien, padres de familia, y que esto se les grabe a fuego. Un padre en pecado mortal es un escudo con agujeros. Si ustedes viven en adulterio, si ustedes roban en sus negocios, si ustedes guardan rencores podridos en el corazón, si no se confiesan hace años, no pueden pretender tener autoridad espiritual sobre sus hijos. El demonio se ríe de la autoridad de quien no obedece a Dios. ¿Cómo van a expulsar al enemigo de la habitación de sus hijos si lo tienen invitado en su propio corazón? La intensidad de la protección depende de la intensidad de su unión con Dios. Por eso, les doy 3 pasos de acero para hacer hoy mismo, no mañana, hoy. Primero, cierren las grietas. Vayan a confesarse. Si no pueden ir hoy, hagan un examen de conciencia profundo y propónganse ir en cuanto abra el confesionario. Pidan perdón a Dios y a su familia si han fallado. Recuperen el estado de gracia. Cuando ustedes están en gracia, son terroríficos para los demonios. Un padre humilde y confesado es más fuerte que un ejército. Segundo, entronicen la palabra. No dejen la Biblia cerrada.
Hoy, reúnan a la familia en la sala, o háganlo ustedes solos si sus hijos no quieren participar. Ustedes son los sacerdotes del hogar. Su oración cuenta igual. Lean el Salmo 91 en voz alta. Que su voz retumbe en las paredes de su casa. Digan a las paredes, a los muebles, al aire que se respira en su hogar: esta casa es territorio del Altísimo. Cambien la atmósfera espiritual. Tercero, la marca de la bendición. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejen salir a sus hijos de casa sin la bendición. Aunque ellos se burlen, aunque les dé vergüenza, ustedes háganlo. El Señor te bendiga y te guarde. Tracen la cruz. Esa marca es invisible para los ojos humanos, pero brilla como un faro para los ojos espirituales. Es decir, este niño, esta niña, tiene dueño. No tocar. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir despiertos. Se trata de vivir en la realidad. Vamos a terminar haciendo lo que hemos venido a aprender. Vamos a orar, pero no va a ser una oración cualquiera. Quiero que en este momento, donde sea que estén, visualicen a sus hijos. Si son pequeños, imagínenlos en sus brazos. Si son grandes y ya se han ido, o si están perdidos en el mundo, imagínenlos frente a la cruz de Cristo. Cierren los ojos si pueden, y únanse a mi voz con todo su corazón. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, vengo ante ti no por mis méritos, que son pocos, sino por los méritos de la sangre de tu Hijo Jesús. En este momento, como sacerdote y pastor, y uniéndome a la autoridad que has dado a estos padres y madres, levanto un muro de fuego alrededor digan el nombre de sus hijos en su mente. Señor, que el Salmo 91 sea su techo y su suelo. Rompo ahora mismo todo lazo del cazador, toda mala compañía, toda adicción, toda ideología mentirosa, toda trampa del enemigo que quiera atrapar sus pies, la declaro rota por el poder de tu nombre. Disipo todo terror nocturno, que tu paz inunde sus sueños, que donde había miedo, ahora haya confianza. Y si el león ruge, si la prueba llega, dales la fuerza para pisar al áspid y al dragón. Que no sean víctimas, sino victoriosos en Cristo. Los cubro con tu sombra, omnipotente. Los escondo en la llaga de tu costado, donde el mal no puede tocar. Yo no puedo estar con ellos en todo momento, pero tú sí. Tú eres el guardián que no duerme. Te los entrego, no con miedo, sino con la certeza de que tú los amas más que yo. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Hermanos, Dios no promete que no habrá batalla. Él nunca dijo que el camino sería fácil, dijo que valdría la pena. Promete que en la batalla Él estará ahí, como gigante, peleando al lado de ustedes. No guarden este escudo solo para ustedes. El egoísmo espiritual también es pecado. Si conocen a otro padre, a otra madre que vive con el corazón en la boca por sus hijos, compártanles este mensaje. Evangelizar es proteger. Ayuden a levantar una muralla de oración alrededor de nuestras familias. Soy el Padre Esteban Rojas. Manténganse firmes, manténganse fieles, no vacilen, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hijos y sobre sus hogares, y permanezca para siempre. Queden en la paz de Cristo.